橋の下で砂漠の中で時は流れた。でも私はここに風と共に戻り声を届ける。光が輝き世界が待っている。それぞれの隅に新しい夢がある。後ろに置いた笑い声と抱擁、今日は大胆な夢の響き帰ってくる炎。Capítulo 14. Introspección, travesuras y camión. Shelby era muchas cosas. Un tipo relajado. Un sacerdote. Una persona dispuesta a escuchar a un amigo necesitado. Pero, sobre todo, era un tipo sencillo. Para ser más específico, es un simple gusano que vive en la viola de Jaque. Así que no fue una sorpresa que él también estuviera al tanto de los muchos cambios que habían estado sucediendo a su alrededor en los últimos tiempos. La vida de gusano no era tan complicada. Encuentras un lugar donde quedarte, te ocupas de tus asuntos y, de vez en cuando, sales a ver qué pasa. Era una existencia sencilla, y a él le gustaba así. Pero últimamente, las cosas han cambiado. Desde principios de este año, fue como si Finn hubiera experimentado un cambio radical en su personalidad. El niño aventurero que conoció seguía ahí, pero ahora eclipsado por una personalidad más madura y sabia. Si Shelby tuviera que señalar el primer gran cambio, habría sido conseguir el Enchiridion y estudiarlo. El Enchiridion, un libro casi tan grueso como la altura de Shelby, y Finn lo estudiaba con naturalidad. A Shelby no le habría importado si Finn lo hubiera hecho con normalidad, pero vivir en la viola de Jaque durante tanto tiempo le ha permitido comprender cómo interactuaba la gente a su alrededor, y Finn no era conocido por leer libros ni por planificar a la hora de resolver problemas. Finn se había esforzado por ayudar a quienes lo necesitaban, sin limitarse a golpear o apalear al monstruo que se presentó ese día. En cambio, se esforzaba por hacer amigos que normalmente no tendría. Los empresarios fueron una sorpresa, pero una grata sorpresa al fin y al cabo. También se hizo amiga de Marceline, quien iba a echarlos a él y a Jaque. Shelby era demasiado pequeña para llamar la atención, y prefería que así fuera. Luego estaba Penny, lo que sinceramente dejó a Shelby desconcertada. A todos los efectos, Finn y Penny no deberían llevarse bien bajo ningún concepto. Penny era una ladrona y Finn un héroe que se tomaba muy en serio el bien y el mal. Sin embargo, no solo se llevaban bien los dos, con puntos de vista diametralmente opuestos, sino que Finn incluso permitió que Penny se mudara con él. Incluso se convirtió en una especie de mentor para ella. Incluso aprendió magia mientras tanto. ¿Qué sigue? ¿Tomar brujas de la fruta? ¿Conquistar la nocheósfera? ¿Derrotar a un monstruo primordial? Pero eso fue solo la guinda del pastel. Shelby entonces presenció a Finn hacer algo que la mayoría creía casi imposible, algo que incluso él creía imposible. Devolverle la normalidad a Simón. O al menos devolverle la cordura. El hecho de tener que superar la mazmorra del ojo de cristal, lo cual era otra imposibilidad, para lograrlo era completamente alucinante. Pero después de todo ese fiasco, Shelby pensó que todo podría volver a la normalidad. Y luego Finn literalmente creció 6 años en el lapso de una sola noche. No solo más alto, sino diferente. Había una fuerza en su porte, una agudeza en su mirada que no había estado antes. Shelby había visto crecer a Finn con los años, sí, pero esto era algo completamente distinto. Un día, justo después de devolverle la cordura a Simón, y necesitaba procesar esa parte, Finn había sido su yo habitual, bobo, aunque más maduro, ayudando a los demás y viviendo aventuras, y al siguiente, era como si hubiera entrado en una historia completamente diferente. Al principio, todos lo atribuyeron a la magia, porque las rarezas mágicas ocurren constantemente en OO. Quizás fue una espada maldita, la broma de un mago, alguna anomalía temporal o incluso uno de los hechizos de Finn que salió mal, pero el resultado fue el mismo. Pero a medida que pasaba el tiempo y Finn no regresaba, Shelby empezó a notar otras cosas. La forma en que Finn hacía pausas antes de hablar, como si midiera sus palabras. La forma en que miraba las estrellas demasiado tiempo por la noche. La forma en que tarareaba una melodía que nadie había oído antes, pero que al joven le resultaba extrañamente familiar. No solo era físicamente mayor.
Su alma había cambiado, como si hubiera visto algo que nadie más había visto. Al principio, Shelby no lo dijo. No era de los que armaban líos. Pero la inquietud se apoderó de su pequeño estómago, retorciéndose como una picazón insoportable. Algo estaba pasando, algo grave. Y fuera lo que fuese, Finn estaba en el centro. Incluso Jake, que solía restarle importancia con una broma, pareció darse cuenta. Shelby lo había oído hablar de ello con Arcoiris, en voz baja y seria. Finn ha estado indiferente últimamente, había dicho Jake, mirando al horizonte. No en el mal sentido, pero y no sé. Es como si llevara algo pesado, pero no me dice qué es. Lady había respondido en el lenguaje de Rainicorn, pero por la forma en que Jake asintió, Shelby pensó que estaba igual de preocupada. Y luego estaban las cosas que Finn no decía. Una vez, Shelby había visto a Finn quedarse quieto, con la mirada perdida un momento. No estaba pensativo. No, era algo más profundo. Como si buscara algo en su propio rostro, intentando reconocerse. O leyendo algo. Sea como fuere, a Shelby le dio escalofríos. Y esta vez no fue diferente, pues volvió a encontrar a Finn con la mirada perdida junto a un lago. Ya casi se había escabullido cuando Finn finalmente habló. ¿Alguna vez sientes que, las cosas avanzan, pero no sabes a dónde van? Preguntó Finn, sin apartar la mirada del agua. Shelby, sorprendida, dudó antes de responder. ¿Sí? Bueno, así es la vida, ¿no? Finn soltó una risita. Sí, supongo que sí, Shelby. Supongo que con todo lo que ha estado pasando, no he tenido tiempo de asimilarlo todo, ¿sabes? Supongo que sí. O sea, te has estado exigiendo más que nunca. En cuestión de meses, pasaste de vivir solo conmigo, Jake y Mo, a tener que vivir ahora con 10 personas diferentes. Vaya, supongo que realmente no lo pensé así. A este ritmo, podrían convertir esta casa en un complejo de apartamentos. Por favor. Como si pudiera cobrar por vivir aquí. Ya tengo suficiente dinero explorando mazmorras. Los dos se rieron entre sí antes de volver a un silencio reconfortante. Pero el momento se quedó grabado en la memoria de Shelby. Cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que Finn no solo estaba cambiando, sino que todo lo demás también. El mundo a su alrededor parecía estar cambiando, como si una corriente invisible los arrastrara hacia algo. ¿Y Finn? Finn estaba en el centro de esa corriente, atrapado entre lo que era y lo que venía. Shelby no entendía qué significaba todo aquello. Carecía de gran sabiduría y visión profética. Era solo un gusano con buen oído y presentimiento. Pero si de algo estaba seguro, era de esto. Algo estaba viniendo. Y para bien o para mal, iba a ver a dónde lo llevaba. Y además, sabía que quedarse con Finn era su mejor oportunidad de superarlo. La ventaja de la retrospectiva, si se usa correctamente, es la previsión de eventos futuros similares, sabiendo qué anticipar y cómo responder adecuadamente. Incluso le ayudó que su yo nerdicón pudiera relatar con precisión los eventos de su vida pasada e incluso encontrar soluciones para resolver un problema antes de que ocurriera. Funcionó para el Rey Helado, ahora Simón, quien aún se estaba adaptando a la vida en Oa. Al menos podía usar la plataforma de hielo ahora que comprendía mejor el funcionamiento de la corona. Aún así, conocía muchos eventos que ya no serían un problema. Como quedar paralizado 2 días por culpa del Rey Helado. O la vez que llamaron a un sicario para que los atacaran a él y a Jake porque el Rey Helado creía de verdad que los sicarios se usaban para golpear, no para matar. O la vez que dejó caer accidentalmente a la dulce princesa en el pozo de poder del Lich, lo que provocó que éste la poseyera. O la vez que el Rey Helado hizo trampa en una batalla de magos para no robarle un beso a la dulce princesa. Puede que el último haya sido un poco más personal que los otros, pero el punto sigue siendo válido. Ahora que había muchas cosas por las que Finn no necesitaba preocuparse por parte del Rey Helado, podía concentrarse en asuntos más importantes y urgentes. Tal como ahora. ¿De verdad tenías que dejarla inconsciente? Ella se habría sentado sobre ti si no lo hubiera hecho. Y luego te habría succionado hacia su trasero sin fondo. Finn observó cómo el rostro de Penny pasaba por una combinación de sorpresa, horror, disgusto, vergüenza y rabia mientras procesaba esa frase en particular y todas las ramificaciones que conllevaba. ¿Cómo lo sabes? Finalmente logró decir. Créeme, no querrás saberlo y es lo mejor. Además, ahora estaba libre por el día, lo cual fue una ventaja. No lo sé, tío.
O sea, al menos podríamos intentar ayudarla a conseguir un mechón de pelo, dijo Jake. Finn se rió entre dientes. Por favor, no soy vanidoso, pero seamos realistas. Mi cabello es mucho mejor que el de cualquier princesa que conozco, dijo Finn. Penny miró a Finn con los ojos entrecerrados, escéptica. Espera, ¿cómo que tu pelo es mejor que el de cualquier princesa? Nunca te había visto el pelo. La sonrisa de Finn se ensanchó. ¿Ah? ¿Nunca has visto mi pelo? Movió las cejas, como si ella acabara de descubrir un gran secreto. Penny se cruzó de brazos. No. Siempre llevas ese sombrero. Pensé que, ya sabes, no tenías ninguno. Jake jadeó. Uy, Penny. Qué palabras tan fuertes. Finn rió entre dientes. Ay, pobre alma desinformada. Te has estado perdiendo algo. Pues prepárate para sorprenderte. Con un gesto exagerado, extendió la mano, agarró el borde de su sombrero y se lo quitó. Una cascada dorada de cabello caía, brillando como la luz del sol, con suaves ondas que reflejaban la luz con un brillo casi sobrenatural. Fluía por sus hombros, bajaba por su espalda y llegaba hasta sus pies, enmarcando su cuerpo con lo que solo podría describirse como una capa dorada de majestuosa perfección. Era espesa, suave y absurdamente exuberante, como algo sacado de un cuadro de cuento de hadas real. Era realmente asombroso cómo tanto cabello cabía en tan poco espacio. Penny simplemente se quedó mirando. Jake asintió con aprobación. Sí. Aún lo tengo. Penny seguía mirándolo fijamente. Sus labios se separaron ligeramente, pero no emitió ningún sonido. Finn se sacudió el pelo juguetonamente, dejando que los mechones se alzaran con el viento antes de pasarse la mano por ellos. El movimiento los hizo ondear como seda. ¿Y qué? ¿Qué opinas? Penny finalmente parpadeó, luchando por articular palabra. Tosió, obligándose a parecer indiferente. O sea, supongo que está bien. Jake sonrió con suficiencia. Ajá. No estás celoso para nada. No lo soy. Penny se aclaró la garganta. O sea, claro, es y brillante. Y se ve suave. Y probablemente sea muy agradable para dormir, espera, quiero decir. Finn sonrió con complicidad. Ah. ¿Quieres dormir en él? A Penny le ardía la cara. No. Solo, cállate. Solo es pelo. Finn se inclinó más cerca, sacudiendo la cabeza ligeramente para que su cabello rozara su brazo. La absoluta suavidad del mismo la hizo temblar. Ella se puso rígida. No hagas eso. Jake se rió entre dientes. Madre mía. Se lo está pensando. No lo soy. Resopló Penny, dándose la vuelta con los brazos cruzados. Como sea. Volvamos a lo que estábamos haciendo. Finn rió entre dientes, echándose el pelo por encima del hombro. Vale. Pero para que lo sepas, la oferta está sobre la mesa. Penny se negó a mirarlo, pero el rojo en su rostro lo decía todo. Finn se rió, viendo cómo Penny luchaba por mantener la compostura. No te castigues, Penny. Hay gente que tiene un cabello naturalmente dotado. Se pasó una mano por sus mechones dorados para enfatizar, los mechones brillaban a la luz como si tuvieran una bendición divina. Penny apretó los dientes. Te dije que te callaras. Jake le dio un codazo. Está bien, Penny. La aceptación es el primer paso. No necesito aceptar nada. Es solo cabello. Se arriesgó a mirar de nuevo a Finn, que se recogía el cabello con naturalidad en una coleta suelta, una acción que, de alguna manera, resultaba aún más relajada y relajada. Sus puños se apretaron. Jake se inclinó hacia Finn y le susurró. Ella definitivamente quiere dormir allí. Penny gimió, frotándose las sienes. ¿Podemos concentrarnos en otra cosa antes de que pierda la cabeza? Finn se rió entre dientes, pero decidió dejarlo pasar, por ahora. Se echó la coleta por encima del hombro y se estiró. Bueno. Volvamos al tema. Pero oye, si alguna vez quieres probar la comodidad, solo dilo. Penny se dio la vuelta y se alejó inmediatamente, refunfuñando algo sobre no caer en la trampa. Jake rió disimuladamente mientras la seguían. Está muy celosa. Muchas gracias por ayudarme con este problema. No sabía qué más hacer. No hay problema, Simón. Es lo mínimo que podemos hacer, dijo Finn, sonriéndole con dulzura.
El hospital de los Rock People rebosaba de actividad, aunque su grupo había tenido un poco de espacio en la sala de espera mientras la doctora Princesa examinaba cuidadosamente a Gunther, quien descansaba en la mesa de reconocimiento. El pequeño pingüino emitió un gemido de ween cuando la doctora Princesa colocó suavemente el diafragma de su estetoscopio sobre su vientre. Simón seguía con profunda preocupación mientras observaba a la doctora Princesa examinar a Gunther, quien permanecía sentado con indiferencia en la cama del hospital. El pingüino emitió un graznido bajo y cansado, con sus pequeñas aletas apenas moviéndose. La doctora Princesa tarareó pensativa mientras palpaba suavemente el vientre de Gunther. Bueno, las constantes vitales parecen normales y no veo ninguna lesión externa. Simón se retorció las manos. ¿Entonces qué le pasa? Lleva días comiéndose raro. Come más de lo normal, camina más despacio, hace esos ruidos extraños como graznidos. Marceline, que flotaba perezosamente cerca, resopló. Simón, es Gunther siendo Gunther. Conozco a mi pingüino, Marky, resopló Simón. Esto es diferente. Como para enfatizar su punto, Gunther emitió un bocinazo largo y prolongado, mientras su cuerpo temblaba ligeramente. Luego se infló. ¡Ay, Nelly! Algo está pasando, exclamó la doctora Princesa. Los ojos de todos se abrieron de par en par cuando el pequeño cuerpo de Gunther se abultó hacia afuera y su vientre redondo se hinchó hasta alcanzar un tamaño casi ridículo. Eso no parece normal, murmuró Jake, moviéndose incómodo. Penny dio un paso atrás. ¿Estamos seguros de que esto no es una enfermedad? La doctora Princesa ya estaba allí, presionando un estetoscopio contra el estómago de Gunther. No oigo nada alarmante, pero la expansión es preocupante. Quizás necesitemos. Y luego, con un último y tenso graznido, Gunther puso un huevo. Un pesado silencio llenó la habitación. Ajá, dijo Finn finalmente. Simón parecía más que desconcertado. ¿Qué? La doctora Princesa se ajustó las gafas. Ah. Bueno, eso lo explica. Gunther no estaba enfermo, estaba embarazado. Simón emitió un sonido ahogado. Pero Gunther no es un pingüino macho. O sea, creo, no lo sé. Penny, con los brazos cruzados, miraba fijamente el huevo grande y perfectamente redondo que yacía en la cama del hospital. Quizás Gunther fue una niña todo el tiempo. Finn, con los brazos tras la cabeza, se encogió de hombros. ¿Sabes? Nunca estuvo del todo claro. El rey helado siempre les ponía a sus pingüinos alguna variación del mismo nombre. Creo que ni siquiera él sabía que era Gunther. Marceline arqueó una ceja. Eso fue mucho más rápido de lo que esperaba. La doctora Princesa recogió el huevo y lo inspeccionó. Parece completamente sano. Tendremos que esperar a ver qué sale del cascarón. Como si respondiera a sus palabras, el huevo empezó a temblar de repente. Se formaron grietas como telarañas a lo largo de su cáscara, y en cuestión de segundos, una pequeña patita asomó por la parte superior. Espera, ¿eso fue una pata? Preguntó Penny, inclinándose hacia adelante. El huevo se rompió de repente. Todos se pusieron rígidos, viendo cómo un rosa brillante comenzaba a asomar por la cáscara rota. Con un último chasquido, el huevo se abrió y una pequeña criatura salió rodando. Un gatito. Un gatito completamente rosa. Con un corazón rojo en la frente. Sus grandes ojos azules parpadearon hacia el grupo, brillando como piedras preciosas. Tenía orejas puntiagudas, una cola fina y, por un instante, se quedó allí sentado, maullando suavemente. La boca de Simón se abrió y se cerró sin decir palabra. La doctora Princesa le dio una palmadita en la espalda. Felicidades, Simón. Un gatito sano, lo tranquilizó. Pero eso no es un pingüino, dijo Penny rotundamente. El gatito dejó escapar un suave y angelical maullido, parpadeando hacia ellos con inocente curiosidad. Finn y Jake intercambiaron miradas. Sí. Jake asintió con sabiduría. Eso encaja. Marceline solo podía mirarla confundida. Yo solo. ¿Qué? Eso es, Penny intentaba entender algo. Es un gato. Claro que sí, dijo Finn, observando cómo el gatito rosa se estiraba y bostezaba. Penny agitó los brazos. Pero Gunther es un pingüino. ¿Cómo es que? ¿Cómo? Finn se encogió de hombros. ¿Sabes? Nunca estuvo del todo claro. El rey helado siempre les ponía a sus pingüinos alguna variación del mismo nombre.
Penny lo miró con los ojos entrecerrados. Eso no explica nada. Él solo pudo encogerse de hombros. Por supuesto, Finn obviamente sabía cuál era la verdadera respuesta. Asunto. Gunther / Orgalorg. Raza. Primordial. Título. Rompedor de mundos. HP. Diputado. STR. Con. Dex. Ya. ¿Qué? Suerte. Estado. Amnésico, impotente, padre reciente. Advertencia. Encuentro primordial. Primordiales. Antes del vacío que componía el universo antes del Big Bang, existía el mar de monstruos dorados, conocido como primordiales. Cuando el universo se creó, estos seres de poder insondable sembraron el caos y el terror en muchos planetas habitados por la vida. En su constante búsqueda de poder y territorio, la mayoría murió matándose entre sí. Sin embargo, aún quedan algunos que permanecen latentes. Orgalorg, destructor de mundos. Un monstruo primordial temido en un subsector de la galaxia. Tras luchar contra Grog, fue arrojado a la Tierra, abandonado a su suerte, sin poderes y amnésico. Sin embargo, los alienígenas que conocen su existencia aún temen su regreso. Finn parpadeó. Bueno, eso respondió muchas preguntas. Aunque no se trata de cómo algo que parece un calamar vampiro podría dar a luz a un gatito. Mientras tanto, Jake ladeó la cabeza. Ah. Me pregunto si esa cosa tiene poderes. El gatito rosa lo miró parpadeando y luego dejó escapar un pequeño arc. Simón, por su parte, simplemente se tapó la cara con las manos. De verdad necesito averiguar qué está pasando con mi vida. Te deseo buena suerte con eso, pero estoy atrapada contigo, dijo Marceline. El sol de la mañana se filtraba perezosamente por las ventanas del fuerte del árbol, proyectando rayos dorados sobre la mesa del desayuno. Jake repartía más huevos recién hechos en una sartén grande. Finn había terminado de comer su humeante sándwich de tocino, huevo y queso sobre un bafle, mientras Mo tarareaba una cancioncita mientras observaba su plato de huevos revueltos. Penny bebió su jugo a sorbos, mirando fijamente su plato de huevos cocidos. No van a nacer gatitos, Penny dijo Finn en tono de broma. Eso es lo que piensas. ¿Quieres más huevos, Mo? Preguntó Jake, a lo que el pequeño robot respondió que sí. Aunque no podían comer ni beber, todos trataban a Mo como si pudieran, aunque eso solo significaba más comida para repartir cuando Mo terminara. ¿Alguien necesita algo más? Preguntó Jake a los otros dos. No, estoy bien, dijo Penny. En realidad, me vendrían bien más, dijo Finn, sabiendo que su acceso a la magia le daba más hambre de lo normal. En cuanto Jake terminó de pasarle el resto de los huevos a Finn, el trío se relajó un poco al terminar su desayuno. Poco después, sin embargo, sonó el teléfono, lo que hizo que Jake se quejara al bajar. En cuanto Jake contestó, abrió mucho los ojos al reconocerla. Oh no, soy Lady. Hola. Lady, todo va a estar bien. Bien, yo también te quiero. Adiós. Penny arqueó una ceja. ¿Problemas en el paraíso? Jake le dedicó una sonrisa tímida. No, le preocupa presentarme a sus padres hoy en el almuerzo. Cree que se van a poner histéricos. Finn se limpió la boca, sabiendo a dónde iba esto, pero siguió el juego. ¿Por qué estaría nerviosa Lady? Tú y ella son muy sólidos, hombre. Jake se rascó la nuca. Sí, pero, nunca me los presentó. Quizás tenga algo que ver con las guerras arcoíris perros. Hubo una pausa. Penny parpadeó. Perdón, ¿y ahora qué? Jake suspiró. Antes, los arcoíris y los perros no se llevaban bien. Un lío territorial en la dimensión de cristal. Mucha historia que duró miles de años. Parte de ella, fue bastante aterradora. Pero Lady y yo nos llevamos bien. Finn se inclinó hacia adelante, intrigado. ¿Crees que los padres de Lady lucharon en la guerra? Jake asintió lentamente, con complicidad. Sí. Son de la vieja escuela. Rayos. Dijo Penny. Parece que fue un almuerzo duro. Sus padres probablemente aún tengan medallas de guerra y un montón de odio hacia los perros guardado en la cabeza. Bueno, en todo caso, estoy seguro de que a los padres de Lady Arcoiris no les importa. Después de todo, si a ella le parece bien salir contigo, estoy seguro de que sus padres no son tan malos. Lo importante es que seas honesto con tus sentimientos, razonó Finn. Quizás tengas razón.
Aún así, quiero que se acostumbren a la idea de que su hija salga conmigo, dijo Jake. Tal vez deberíamos darles un tesoro. Ni hablar. Ese tesoro es nuestro. Dijeron Jake y Penny al unísono, lo que los hizo mirarse y parpadear. Finn quizá se lo imaginaba, pero podría jurar que compartieron una leve sonrisa. Esperen. Ya lo tengo, chicos. Dijo Jake al darse cuenta de algo. Los invitaré temprano, los apaciguaré con mi personalidad, y seremos mejores amigos antes de que llegue Lady para que no se ponga nerviosa. Perfecto. Les enviaré un prismagrama rápido. Dicho esto, Jake tomó una servilleta y garabateó una letra. Con el prismagrama en la mano, rozó la carta con el objeto, haciendo que el mensaje se absorbiera en el prisma. Al terminar, Jake acercó el objeto a una ventana abierta, que emitió un rayo de luz. En segundos, otro rayo regresó al prismagrama. ¿Qué dice? Preguntó Penny. Espera. Sigue convirtiendo las ondas de luz en ondas cerebrales, explicó Jake. Antes de que Penny pudiera preguntar qué significaba eso, el prismagrama lanzó un rayo de luz a la cabeza de Jake. Ah. ¿Les gusta, amigo? Bueno, al menos hagamos que este lugar sea más presentable, dijo Finn. Solo unos 10 minutos después oyeron el timbre. ¿Jake? Preguntó alguien, una mujer por su voz. Los padres de Lady, Bob y Ethel, los esperaban al otro lado de la puerta. Jake, a pesar de estar tranquilizado, de repente se puso nervioso, pero gracias a que Finn le puso una mano tranquilizadora en el hombro, respiró profundamente y abrió la puerta entre dientes. Jake se aclaró la garganta. Hola, señor y señora Arcoiris, dijo en el dialecto de Arcoiris. Jake, ¿eres tú? Dijo una voz femenina que emitía un tono robótico pero cálido. Sí, claro, dijo detrás de la puerta. ¿Nos vas a dejar entrar? Dijo la misma voz robótica. No te asustes. Ahora, ¿por qué nos asustaríamos? Ah. Todos en la casa entraron en pánico cuando Ethel empezó a gritar al ver a Jake. Penny se puso nerviosa de repente cuando Finn simplemente se metió las manos en los bolsillos. Jake ahora estaba entrando en pánico, tratando de resolver la situación. Puedo explicarlo, dijo, agitando los brazos. Oh no, qué guapo es. Ay, Bob, nuestra hija por fin encontró un perro tan guapo al que amar. Exclamó Ethel con alegría. Sí. Hurra. Bob saltó de alegría antes de que él y Ethel empezaran a cantar y bailar. Luego rodearon y abrazaron a Jake, para gran confusión del can. ¿No te molesta que sea un perro? Preguntó Jake confundido. ¿Qué no? Claro que no. Dijo Bob alegremente. La verdad es que estamos bastante contentos. ¿En serio? Preguntó Jake, ahora más tranquilo. Bueno, gracias. Por favor, pasa. Bob y Ethel entraron con gracia. Ethel se agachó ligeramente para evitar golpearse la cabeza con el marco de la puerta. Finn se fijó enseguida en su aspecto. Como todos los arcoiris, ambos tenían un cuerno que les sobresalía de la frente. Llevaban gafas gruesas y, de hecho, tenían traductores universales. Como la mayoría, también habían sido modificados para parecer más humanos. A pesar de ser bajos incluso para los estándares de arcoiris, eso significaba que Bob era 15 centímetros más alto que Finn. Tenía la piel azul y el pelo corto, rubio pálido, que apenas le llegaba a los hombros. También llevaba un abrigo y un traje con los colores del arco iris, empezando por un azul claro en la parte superior y terminando en verde en las manos y los pies. Si Arcoiris era alta, Ethel lo era aún más, fácilmente el doble de la altura de Finn, pero aún así era unos centímetros más baja que Cañón. A pesar de su complexión similar a la del elemental de agua antes mencionado, no le importó inclinarse para mirar por la puerta. Al igual que Arcoiris, tenía el cabello rubio claro y la piel rosada. Al igual que su hija, también llevaba un vestido largo y vaporoso de colores del arcoíris que parecía bailar con el viento inexistente. Finn tuvo que luchar contra el rubor mientras miraba hacia otro lado. Ahora sé de dónde sacó Lady sus curvas. Todos asintieron cortésmente, con la mirada fija en Finn y Penny. Ah, ustedes dos deben ser amigos de Jake, ¿verdad? Sí. Somos sus compañeros de piso. Yo soy Finn, ella es Penny, dijo Finn, señalándose a sí mismo y a Penny. El pequeño ladrón nos saludó con la mano. Bueno, cualquier amigo de Jake debe ser buen amigo de nuestra hija, dijo Bob.
No estaría tan seguro, pensaron a la vez los tres habitantes del fuerte del árbol, sabiendo con qué tipo de gente se juntaba Jake en aquellos tiempos, pero no dijeron nada en voz alta. En cambio, se rieron entre dientes. Bueno, por favor, sube, dijo Jake. Tras el exitoso brunch con los padres de Lady, el fuerte del árbol volvió a su ritmo tranquilo habitual. Es decir, no hubo nada que hacer ese día, hasta el anunciado maratón de helados, en el que Finn, Jake y Penny entrenaron durante una semana entera. Finn ya sabía que el evento consistía en comer helado mientras corrían 42 kilómetros, en lugar de comerlo en un sendero de 42 kilómetros. Obviamente, Jake estaba a favor, pero Finn no esperaba que Penny también participara, hasta que se dio cuenta de que solo estaba allí por el helado, sin importarle ganar. De cualquier manera, el helado gratis era helado gratis. El sol apenas comenzaba a salir sobre las llanuras cubiertas de hierba mientras Finn, Jake y Penny paseaban por los campos. Jake empuñaba 3 conos de helado de menta, chicle y masa de galleta, hablando animadamente. Amigo, he estado entrenando para el maratón de helados toda la semana. A estas alturas, la congelación mental es solo un estado mental, dijo Jake con orgullo, devorando otra bola. ¿Eso no te congelará por dentro? Preguntó Penny, medio en broma, medio más preocupada, mientras comía el helado de su propio tazón. Jake se encogió de hombros. Valió la pena. Bueno, no sé ustedes, pero yo podría comer helado todo el día, dijo Finn mientras devoraba un montón. Eso es porque básicamente estás haciendo trampa con tu magia, dijeron Penny y Jake. Oye, no es mi culpa que la magia me dé hambre, se defendió Finn. Pero antes de que pudieran adentrarse demasiado en la filosofía del postre, un extraño sonido croar resonó cerca. ¡Guau! ¿Oyeron eso? Preguntó Finn, con la mano ya puesta en su espada. El trío siguió el sonido hasta que se toparon con unos arbustos de arándanos. Abriéndose paso entre ellos, se toparon con una rana parada sobre un tocón rodeado de cristales, con una pasarela preparada para ella. A juzgar por su apariencia, la rana era vieja, a juzgar por su larga barba blanca y piel arrugada. También llevaba armadura y un bastón con un cofre cerca. Y, al parecer, roncaba, lo cual era la fuente del extraño croar. ¡Guau, chicos! Miren. Es un pequeño y valiente caballero gnomo, dijo Finn tras una rápida comprobación con su habilidad de observación. ¿Qué? Es una rana disfrazada de caballero gnomo. Dijo Jake, confundido. En realidad, soy un caballero gnomo que se transformó mágicamente en rana. Y luego decidí seguir siendo caballero. La rana despertó, aparentemente oyendo su conversación. ¿Y ahora estás buscando pareja? Preguntó Penny con una ceja levantada. No. Estoy al borde de la muerte. Bueno, mejor déjalo ir, hombre, dijo Jake. No. No puedo morir hasta encontrar un ser con un espíritu valiente y puro que se haga cargo de mi misión, protestó el gnomo convertido en caballero rana. ¿Una misión, dices? Finn se animó, pues ya lo sabía. Ay, suspiró Jake. Alguien va a buscar una rana, canturreó, haciendo reír a Penny, que sabía de quién hablaba. Finn los ignoró a ambos. Por favor, cuéntame más sobre esta misión para que pueda llevarla a cabo por ti, dijo Finn. Tienes el aura de un héroe puro, dijo la rana con voz entrecortada. Mi tiempo casi se acaba. Necesito que alguien se haga cargo de mi deber sagrado, custodiar este cofre. Finn, Jake y Penny se inclinaron mientras la rana hacía un gesto hacia la caja. Tengo que proteger estas habichuelas mágicas, dijo el caballero gnomo, abriendo el cofre y revelando 3 habichuelas blancas idénticas. 2 son buenas, una es terriblemente malvada, inimaginablemente. No tengo ni idea de cuál es cuál, así que me he pasado la vida protegiéndolas, impidiendo que las planten. Jake echó un vistazo a las vainas y se rió. Frijoles. Ajá. Frijoles mágicos, G. Volvemos enseguida. Vamos, los dos. Creo que se me cayó la cuchara en el arbusto, rió entre dientes mientras se alejaba. Jake. Regañó Finn, y luego se volvió hacia la rana. No te preocupes, valiente caballero. Yo los protegeré. Lo juro por mi honor. ¿Lo harás? Preguntó el caballero con esperanza. Claro. Dijo Finn, recogiendo el cofre. Considéralo vigilado. Supongo que yo también ayudaré, dijo Penny, agachándose junto a Finn. Parece bastante importante. Gracias. La rana dejó escapar un suspiro de gratitud.
Toma esto también, dijo, entregándole su bastón, que Penny recogió. Era diminuto comparado con ella, como si sostuviera una ramita en la mano. Gracias, dijo Finn. No, gracias, dijo el caballero antes de que su cuerpo brillara y volviera a transformarse en un gnomo, esta vez con una barba mucho más poblada y el pelo más largo. ¿Eh? Dijo Penny, más intrigada por la transformación que confundida. Aunque eso no duró mucho, pues Jake regresó, esta vez con su tazón y la mencionada cuchara perdida. ¿Qué pasa? Preguntó el perro. Nos hicimos cargo de la misión, anunció Finn. ¿Qué? ¿Los frijoles? Dijo Jake molesto antes de blandir la cuchara contra el caballero gnomo. Un momento. No, demasiado tarde, dijo el caballero antes de caer al suelo y morir, convertido en cenizas y arrastrado por una ráfaga de viento. El grupo no pudo evitar quedarse en shock al ver lo rápido que ocurrió. Finn dijo: descansa, tranquilo. Bueno, deberíamos darnos prisa si queremos llegar al maratón de helados, dijo Jake antes de irse con su helado. ¿De verdad solo piensas en helado? Preguntó Penny sin poder evitarlo. Solo por el momento, respondió el perro mágico. Nueva misión desbloqueada. El guardián de los frijoles. Tienes 3 habichuelas. 2 pueden traer el bien al mundo, pero una puede causar un mal indescriptible. Por eso, las habichuelas han estado guardadas durante años, y ahora tú ocupas ese puesto. Depende de ti detener la propagación del mal. ¿Quieres continuar? ¿En serio vas a seguir cuidando esos frijoles, hombre? Acepté la misión, dijo Finn con indiferencia. El trío regresó al fuerte del árbol, con Finn todavía vigilando el cofre de frijoles. Pensando que sería mejor que pasar el día entero al sol, decidieron regresar al maratón de helados al día siguiente. Mientras Jake entrenaba para el maratón y Penny leía un viejo y polvoriento libro de criaturas mágicas, Finn se sentó junto a la ventana, examinando en silencio el bastón del caballero rana. ¿En serio? ¿Tienes que hacer la misión de las judías? Preguntó Jake. Le di mi palabra. Sí, no estuve allí para eso, así que, ¿no puedes cuidar los frijoles y comer helado? No, ya estoy trabajando. Y como siempre dices, el trabajo y la diversión no se mezclan y a menos que seas un payaso. Lo digo a menudo, dijo Jake. Es la primera vez que oigo eso, murmuró Penny mientras seguía leyendo el libro. Oye, ¿y si plantamos los frijoles nosotros mismos? Preguntó Jake. Hay una razón por la que han estado protegidos todo este tiempo. No sabemos a qué nos enfrentamos, replicó Finn. Además, ¿y si el malvado crece primero? Añadió Penny. Sería terrible. No, espera, escúchame, explicó Jake mientras abría el cofre. Si una de estas habichuelas es maligna, es nuestro deber aplastarla de una vez por todas. Además, 2 de ellas son buenas. Si las plantamos, traeremos el doble de bien al mundo. Como mucho, podemos guardarlas para cuando realmente las necesitemos. Finn sí recordaba lo que había pasado la última vez, sabiendo exactamente qué vaina era la malvada. Cómo un grupo de cerditos había aterrorizado un pueblo con varitas. Francamente, como Finn ya conocía el peligro, podría encargarse fácilmente de los cerditos antes de que causaran problemas, pero veía otra oportunidad para usar las 3 habichuelas, pero sabía que había un uso mucho mejor. Así que, por ahora, sabía qué hacer con ellas. Por ahora, guardémoslas en un lugar seguro hasta que las entendamos mejor. Dicho esto, guardó el cofre debajo de una tabla del suelo de la habitación. Con suerte, podrá encontrar un mejor uso para las cápsulas esta vez. Después del maratón de helados, que en realidad consistió en correr 42 kilómetros comiendo helado, Finn sabía que tendría que lidiar con Shergiog más temprano que tarde. Si era nerviosismo lo que sentía, sabía que no se debía a nada de lo que Shergiog poseía, ya que podía enfrentarse al déspota cuando quisiera. Era bastante simple. Con su extenso entrenamiento con Rattlebach y acceso a la magia, sus habilidades superaban con creces al rey, tan despreocupado por los azotes. Ni siquiera el conocimiento de Shergiog usando Earcloxes lo perturbaba. Más bien, se debía mucho más a que quizá no fuera el líder que los goblins necesitaban. A pesar de todas las lecciones que intentaba aprender de las princesas, la idea de tener que convertirse en rey lo ponía en una posición incómoda. Finn se sentó al borde de una colina cubierta de hierba, observando a Jake recuperarse en un charco de helado derretido, con la lengua colgando como una bandera victoriosa.
Penny, de alguna manera, siendo la voz de la razón, se sentó cerca con Mo, observando la extraña quemadura solar que Jake sufrió tras correr 42 kilómetros con helado goteando por su pelaje. Pero Finn ya no estaba concentrado en el maratón. Estaba callado, golpeando el suelo con el viejo palo de entrenamiento de Rattlebells, sumido en sus pensamientos. ¿Estás bien?, preguntó Penny, dándole un codazo. Parece que vas a vomitar pavor existencial. Finn parpadeó y rió levemente. Sí. Solo, estaba pensando. ¿Acerca de? Me han dicho que el reino Goblin ha estado bajo el tiránico gobierno del rey Sergiok. Francamente, quiero hacer algo al respecto, y aún así, ¿de verdad te pone nervioso acabar con él?, preguntó Penny. Él asintió. ¿Por qué? Te has enfrentado a otros sin ninguna dificultad. ¿Es tan peligroso? Finn emitió un sonido entre risita y burla. Ni hablar. No me preocupa la pelea. Ya tengo los movimientos en marcha. Podría venirme con 10 Arcloxes y aún así lo dejaría caer como a un mixtape malo. ¿Y luego qué?, preguntó Penny, entrecerrando los ojos mientras intentaba interpretar su expresión. No se trata de detenerlo, dijo Finn, reclinándose. Se trata de lo que viene después. Si lo derroco, si destronó a alguien, significa que alguien tiene que ocupar su lugar. Y, francamente, si eso sucede, los goblins querrían que yo liderara, si no, se amotinarían. Penny ladeó la cabeza. La brisa le alborotó algunos mechones de pelo. ¿Te preocupa que quieran convertirte en rey? Finn asintió, sin dejar de mirar al cielo. Sí. Y no estoy seguro de ser ese tipo, ¿sabes? O sea, me he pasado la vida dándole puñetazos a monstruos, sin aprender a gobernar. ¿Y si lo arruino todo? ¿Y si necesitan algo que no puedo darles? Penny se recostó sobre las palmas de las manos, pensativa. Finn, te he visto devolver la cordura al rey helado, asaltar la mazmorra del ojo de cristal, construir Necro, tomar brujas de la fruta, e incluso guiarnos a Jake y a mí por una de las tierras más peligrosas de oro, con casi todos los bandidos persiguiendo uno de los pasteles más codiciados del mundo. Creo que los goblins tendrían suerte de tenerte. O sea, ¿recuerdas cuando nos conocimos? ¿Cómo querías ayudarme a encontrar mi cesta? No me conocías ni sabías que te estaba dando falsas esperanzas. Y cuando intenté convencerte de que dejaras de lado el tema del robo, hiciste lo contrario y conseguiste detenerlo todo durante medio día. Incluso lo llamaron el ataque del clan Mariposa. Eso hizo reír a Finn mientras recordaba toda la terrible experiencia. Pero entonces, hiciste algo aún más sorprendente después de eso. Aunque te revelé mis verdaderas intenciones de engañarte, decidiste acogerme, dijo Penny, poniendo las manos en el suelo y levantando la vista. Por un tiempo, pensé que todo era una trampa, que me quitarían la alfombra bajo los pies y que todo era una artimaña para vengarme. En cambio, me acogiste y me mostraste que no tengo que vivir constantemente como antes. Me hiciste darme cuenta de que no tenía que vivir con miedo y, gracias a eso, he prosperado. Los ojos de Finn se abrieron de par en par cuando escuchó eso. Penny se encogió de hombros, con la mirada fija en el horizonte. Así que sí. Quizás no seas un rey en el sentido tradicional. Quizás nunca lleves una corona ni te sientes en un trono dorado hecho con dinero de los impuestos y una extraña sustancia viscosa de duendes. Pero si liderar significa hacer que la gente se sienta segura, que importe, que tenga futuro, entonces sí, Finn. Ya lo has estado haciendo. No necesitas un título para demostrarlo. Finn se quedó callado un momento, mientras el viento agitaba la hierba a su alrededor. Jake dejó escapar un ronquido semi-inconsciente desde su charco de helado cercano, formándose burbujas alrededor de su nariz. Vaya, Penny, dijo Finn por fin, con una pequeña sonrisa. Eso fue bastante hermoso. He tenido algunos momentos de tensión. Se recostó, con los brazos tras la cabeza. No te acostumbres. Finn se rió entre dientes y se enderezó. De acuerdo. Quizás no pueda ser todo lo que quieren, pero puedo estar ahí. Puedo darles una oportunidad de algo mejor. Quizás no se trate de ser el rey, quizás se trate de hacer espacio hasta que aparezca el indicado. Penny lo miró de reojo. O quizás seas tú el indicado. ¿Alguna vez lo has pensado? Finn parpadeó. O sea, no. No suelo pensar en mí mismo en tercera persona de esa manera. También estaba el hecho de que recordaba cómo fue la última vez que fue a ser el rey Goblin y sabía cómo fue eso. Entonces empieza, dijo con una sonrisa burlancia.
Finn en tercera persona es una bestia. En ese momento, Gmo, que había estado sentado tranquilamente dibujando caras en la barriga de Jake con un rotulador, se volvió hacia ellos. Creo que Finn sería un rey adorable. Yo sería su robot bufón real. Gracias, Gmo, se rió Finn. Jake gimió desde su sitio, despertando por fin. Si alguien intenta hacerme caballero con una cuchara, estoy fuera. Finn se puso de pie, sacándose la hierba de los pantalones y dándole vueltas al palo de entrenamiento. Muy bien. Mañana por la mañana, nos dirigimos al reino de los goblins. Ya era hora, dijo Penny, levantándose también. Tengo algunas ideas para mejorar esa sociedad de caos moderado que apenas funciona. Mo saltó y adoptó una pose heroica. Comienza la era de la justicia. ¿Mañana?, preguntó Jake. ¿Puede ser pasado mañana? Mi estómago está compuesto por un 60% de lácteos ahora mismo. Bien, dijo Finn, poniendo los ojos en blanco mientras reía. Pasado mañana, marcharemos hacia el reino de los goblins. Jake, con la cara todavía pegada al charco, hizo un gesto de pulgar hacia arriba con su cola. ¿Y después de eso?, preguntó Penny, arqueando una ceja. Finn miró hacia el sol que se ponía tras las colinas, con la determinación creciendo en su pecho. Construimos algo mejor. Más tarde ese día, cuando todos los demás entraron, Finn decidió ir al bosque a buscar algo, sabiendo ahora lo que tenía que hacer. El discurso de Penny le había hecho comprender que, durante mucho tiempo, los goblins eran demasiado dependientes, vivían con miedo y bajo la tiranía, y creían que el próximo gobernante que no siguiera todas las reglas restrictivas sería tan malo como el último rey. Habían estado bajo el yugo de un gobernante opresor durante tanto tiempo que la idea de alguien que liderara con compasión les parecía imposible. En su mente, el orden significaba reglas, y las reglas significaban sufrimiento. Si alguien no se imponía, si no imponía la estructura arcana de su sociedad, seguramente reinaría el caos. Y tal vez una parte de Finn también lo había pensado. Pero ahora estaba pensando diferente. Penny también creía que vivir como ladrona era la forma correcta de vivir, porque era la única que conocía. También vivía según sus propias reglas. Creía en la supervivencia por encima de todo, y eso significaba robar, mentir, huir. Era supervivencia. Pero cuando Finn la trató con amabilidad, no con sospecha ni con superioridad, sino con amabilidad, empezó a cambiar. Empezó a creer que otra forma de vida era posible. Era lógico que los duendes también necesitaran una mano que les mostrara que pueden vivir mejor si no se aferran a sus miedos del pasado. Si ella podía aprender a ver la vida de otra manera, quizá los duendes también pudieran. Y para ello, iba a necesitar algo que dejara huella. Así que Finn partió con un propósito. El bosque a las afueras del fuerte del árbol era exuberante en esta época del año. Flores silvestres florecían entre la maleza, árboles altos se mecían suavemente con el viento y pequeños pájaros cantaban a su paso. Era un ambiente tranquilo, un marcado contraste con la inquietud que sentía. Sin embargo, no era la naturaleza en sí lo que le interesaba a Finn. Más bien, era lo que no era natural lo que buscaba. Para la mayoría de la gente, lo que buscaba era prácticamente inútil. Era antiguo, cubierto de musgo y hiedra, deteriorado, oxidado y le faltaban componentes clave para funcionar. Pero cuando lo encontró, Finn pensó, por un instante, que tenía un aspecto genial. Como si tuviera una historia, como si fuera de alguna de las películas que recordaba haber visto. Como si alguna vez hubiera hecho algo. Y en su vida anterior, hizo exactamente lo que esperaba. Ahora, mientras volvía sobre sus pasos entre los árboles, divisó la silueta abollada entre la maleza. Allí estaba. El camión oxidado. Él sonrió al verlo. Sacarlo fue mucho más fácil gracias a su cuerpo de 18 años. No es que tuviera muchos problemas para transportarlo de joven, pero el contraste entre entonces y ahora era como la noche y el día. Era mucho más fuerte que antes, lo que hacía que pareciera más fácil de llevar en comparación. Y su acceso a la magia también le permitió transportar el objeto mucho más rápido. Y dio la casualidad de que los hombres de negocios ya habían terminado de ayudar a la dulce princesa con la construcción de los robots desde hacía unos días. Muy bien, chicos, dijo Finn, aplaudiendo mientras los empresarios se alineaban como soldados de juguete disciplinados. ¿Cuánto tiempo creen que tardaremos en arreglar este camión? El hombre de negocios principal, Leonardo, inclinó la cabeza y dirigió una mirada calculadora hacia la máquina destrozada.
Cronograma de restauración proyectado. 3 días con personal completo. Finn asintió, antes de hacer algunos símbolos con las manos frente a un montón de clones de nieve hechos a imagen de Finn. ¿Y ahora qué? Preguntó Finn. En cuestión de minutos, la zona alrededor del fuerte del árbol bullía de actividad. Saltaban chispas mientras los empresarios encendían sus equipos de soldadura improvisados. Se extendió una lona gigante. Las herramientas tintineaban y repiqueteaban mientras se ajustaban los engranajes y se examinaban los ejes. Finn estaba de pie junto al camión, dibujando su visión en el suelo. La camioneta averiada fue arrastrada sobre vigas de madera junto al fuerte del árbol. Finn observó cómo los empresarios desarmaban y limpiaban el interior. Había nidos de arañas, engranajes oxidados e incluso una familia de ardillas que tuvieron que ser desalojadas, para su disgusto. Penny salió a ver qué era el alboroto y, al ver la carrocería medio podrida de un vehículo, arqueó una ceja. ¿Vas a decirme qué es esa cosa o se supone que debo adivinar que es una nueva mascota? Jake asomó la cabeza por la ventana, parpadeando con ojos legañosos. Amigo, ¿qué demonios es eso? Esto, dijo Finn con una sonrisa, secándose el sudor de la frente, va a ser una revolución sobre ruedas. Penny se quedó mirando, atónita. ¿Otra vez? Piénsenlo. Los goblins viven a costa de un tirano, atrapados en este ciclo de reglas y castigos. Pero ¿y si les mostráramos algo salvaje? Algo sin sentido, pero que funcione. Un símbolo de que no tienen que vivir en el pasado ni bajo las viejas reglas. Miró a Finn, luego a la camioneta y de vuelta. ¿Estás convirtiendo eso en una declaración? En una baliza, respondió Finn. Algo impresionante. Algo raro. Algo, nosotros. Al día siguiente, el fuerte del árbol se convirtió en un garaje. Con los empresarios disponibles, la restauración no tardó mucho en comenzar. El equipo trabajó incansablemente durante el siguiente día y medio. Finn dirigió, Jake proporcionó refrigerios y se estiró para crear formas útiles, como un brazo de grúa o un gato hidráulico, y Mo creó elementos aerodinámicos. Penny, sorprendentemente hábil con el soplete, se encargó de gran parte de la carrocería. Poco a poco, la camioneta se transformó. De hecho, se reemplazó y reconstruyó todo el motor. Habrían quitado la capota, pero los empresarios lograron convertirla en un descapotable. Luego, eliminaron el óxido lijándola y pintándola de un verde intenso, asegurándose de eliminarlo por completo y puliéndola. Las puertas se quitaron fácilmente y recibieron el mismo tratamiento que el resto de la carrocería antes de volver a colocarlas. Jake y Mo querían reemplazar las puertas con madera, pero los empresarios los convencieron de que reutilizarlas era más aerodinámico que usar la madera. Fue un trabajo duro que la llevó casi todo el día, y sin duda se notó cuando todos se fueron a dormir. Bueno, casi todos. Mientras todos se acostaban, Finn se quedó despierto casi toda la noche ideando algunos diseños, y Mo también estaba allí para mejorarlos. Gracias a las gafas de Nerdicon, podía construir con la precisión de los empresarios, y su acceso a la creación de clones le dio las cifras. Sin embargo, también tenía ideas. Grandes. Altavoces en la parrilla, luces bajo el chasis, la plataforma equipada con un camión de burbujas. Incluso pensó en una forma de encantar las ruedas para que pudieran flotar distancias cortas sobre el terreno. Se quedó despierto casi toda la noche esbozando ideas mientras los clones realizaban los cambios necesarios en el diseño. Quería que este vehículo llamara la atención, contara una historia e invitara a la gente a participar. A la mañana siguiente, Penny salió desperezándose y bostezando, y encontró a Finn desmayado contra el chasis, ahora en posición vertical, de la camioneta bajo una lona, cubierto de manchas de aceite y serrín. Mo se acercó y le puso una manta encima con cuidado antes de volver a su trabajo. Sonrió suavemente y se acercó a los planos que Finn había garabateado con carboncillo en la lancia. Vio dibujos de duendes riendo, bailando, arreglando cosas, plantando jardines, cocinando y aprendiendo. Tonto, murmuró con una sonrisa, sabiendo que Finn a veces podía ser demasiado altruista, pero esa era una cualidad que lo hacía, bueno, él. Cuando Finn finalmente despertó, la camioneta lucía completamente diferente. La habían reforzado, pulido, pintado con colores vibrantes y cubierto de grafitis inspiradores de Mo y Penny. Las modificaciones que le hizo aguantaron bien y, de hecho, no desentonaban. Lo único que faltaba era rellenar el tanque con biodiesel de la grasa de cocina del reino del desayuno, verterlo en una jarra con un poco de leche y agitarlo.
La única razón por la que fue el último fue por lo sencillo que era todo lo demás. Además, si el camión fallaba, el biodiesel podría usarse para otras cosas. Al fin se hizo. El Daniel caliente no se parecía a nada que hubiera circulado por el reino Goblin. Era ruidoso, brillante, extraño y colorido. El casco, antes oxidado, había sido pintado con patrones psicodélicos y arremolinados, con llantas giratorias y un adorno en el capó con la forma de una cabeza de Goblin sonriente. ¡Ay, Dios mío! Murmuró Penny. Es precioso. Y una locura. Justo lo que buscaba, dijo Finn. Se sentó al volante y giró la llave. El motor cobró vida con un rugido que hizo saltar las hojas de un árbol cercano. Estaban listos. Omake. Charla en la cena. Gracias, Jake. Me alegra que mi esposa y yo hayamos venido desde la dimensión de cristal, dijo Bob mientras se sentaba en el sofá de la sala junto a su esposa. Que Ethel estuviera sentada cómodamente a pesar del espacio tan reducido fue un poco desconcertante al principio, hasta que dejó claro que podía atravesar objetos sólidos como cualquier otro arcoíris. Finn, Penny y Mo se dedicaron a preparar bocadillos. Bueno, Finn y Mo, ya que Penny no tenía tanto talento culinario como el resto de los ocupantes de la casa. Mientras tanto, Jake había servido té para los invitados. Sí, estamos deseando saber más sobre el joven y semental que está saliendo con nuestra hija, respondió Ethel. Ethel y gruñó Bob, sabiendo lo coqueta que era. Bueno, pregúntenme lo que quieran, Ethel, Bob dijo Jake, pues quería cambiar de tema. Tengo curiosidad por tus amigos. Nunca había visto a nadie como esos dos. ¿Son duendes de algún tipo? Preguntó Ethel. Jake solo rió. No. No estoy seguro de qué es Penny, pero Finn es humano. Ay, Bob. Nuestro futuro yerno debe ser inmensamente rico para vivir con una humana. Dijo Ethel. SHH. Bob silenció rápidamente a su esposa antes de volverse hacia Jake. Gracias, Jake, por interesarte por nuestra hija. Sabes, Jake, nos alegra mucho que nos hayas contactado. Significa mucho para nosotros que intentes causar una buena impresión. Jake rió nerviosamente. Bueno, ya sabes, amo a Lady. Así que quiero que todo salga bien. Para ser sincero, tenía más miedo de que me odiaras por ser un perro, considerando el pasado. La expresión de Bob se suavizó. Entiendo tu preocupación, pero no te preocupes. De verdad que apreciamos a los perros. Jake parpadeó. Espera, ¿en serio? Sí, dijo Bob con una sonrisa cariñosa. Durante las guerras arcoíris perros, estaba inmovilizado en una trinchera, sangrando y rodeado. La cosa pintaba fatal, hasta que un soldado perro llegó a la carga, recibió un golpe por mí y me sacó de allí. Todos miraron hacia arriba, sorprendidos. Bob me miró con cierta nostalgia. Se llamaba General Hocicos. Lo hicieron prisionero, pero logré suplicar por su liberación y su regreso sano y salvo. Desde entonces, he tenido debilidad por los perros. La mayoría de la gente en la dimensión de cristal todavía guarda rencor, pero yo no. Jake, que se había estado preparando en silencio para el desastre, casi se derritió de alivio. ¡Guau! No lo sabía. Eso es realmente hermoso, tío. Ethel asintió, dejando su té. Siempre le hemos dicho a Lady que siga su corazón. Ha pasado por mucho, y cuando te conoció, supimos que algo cambió en ella. La haces sonreír de una forma que no habíamos visto desde que era una ternera. Penny, al oír la conversación, se inclinó hacia Finn y susurró. Espera, ¿entonces realmente son geniales? Finn susurró. Parece que sí. ¿Cómo? Súper tranquilo, dijo antes de dirigirse a la cocina. Jake se aclaró la garganta y sonrió. Bueno, entonces, señor y señora Arcoiris, supongo que tenemos mucho de qué ponernos al día. Mientras tanto, ¿qué? ¿Estás seguro de eso? O sea, tenemos una canasta de picnic para comer, dijo Bob. No. Son mis invitados. Déjenme cuidarlos. Eso no significa que puedas comerme. Gritó Finn. Jake y Penny resoplaron, pero Bob y Ethel tenían una mirada ligeramente decepcionada. Supongo que eso tiene sentido, y justo cuando las cosas se estaban calmando, la puerta se abrió con un crujido. Lady Arcoiris entró flotando con gracia, enroscándose tras ella al entrar. Su mirada se dirigió nerviosamente a sus padres, hasta que vio las sonrisas, las tazas de té y a Jake sonriendo como un tonto. Soltó un suspiro de alivio.
Ay, estaba preocupada por ustedes dos. Sé lo locos que están por los perros desde que uno los salvó en la guerra, papá. Habló en coreano. Bob hizo un gesto con la mano. Está bien, señora. Elegiste uno bueno. Ethel se inclinó hacia su hija. Y hace un té excelente. Jake le guiñó un ojo con seguridad. Te dije que todo estaría bien. Finn se reclinó en su silla y observó al grupo reír y charlar con creciente facilidad. Vaya, oyó murmurar a Penny con una sonrisa. Esperaba un desastre. Pero esto es perfecto. Finn se encogió de hombros. Supongo que a veces te toca la lotería de los padres. Y así, lo que podría haber sido un desastre estresante se convirtió en un brunch alegre y lleno de risas entre amigos y familiares. Esto fue hasta la hora del almuerzo. ¿Qué es esto?, preguntó Penny, mirando la comida en su plato. Era brillante, marrón por la salsa de soja, y perturbadoramente alegre. Una carita sonriente estaba grabada en la superficie blandita, dándole una sensación entre adorable y ¿por qué me sonríe esta comida? Ay, no seas tan dramática, dijo Ethel con un pequeño movimiento de su casco, con tono desenfadado. Trajimos gente de soya, no gente de verdad. Jake parpadeó. ¿Soy gente? Sí. Dijo alegremente, abriendo la cesta de picnic adornada con cristales que brillaba como una bola de discoteca con cada movimiento. Son una exquisitez en la dimensión cristal. Veganas, sin OMG, totalmente sostenibles y elaboradas éticamente con tofu interdimensional. Están diseñados para tener el mismo sabor que la carne humana. Los científicos trabajaron en ese sabor durante décadas, dijo Bob, aparentemente orgulloso de ello por alguna razón. Nunca he probado un humano real, pero dicen que ni siquiera se nota la diferencia. Dijo Ethel. Jake se quedó paralizado a medio sorbo de té. Oh. Finn lo miró fijamente. Está sonriendo. Siempre lo son, dijo Bob con solemnidad. Penny se inclinó para mirar y retrocedió un poco. Oh, eso es, extrañamente lindo. Pero también escalofriante. Anda, dijo Ethel, ofreciéndole a Finn un palillo. Pruébalo. Te va a encantar. A todos les encanta la gente de la soya. Es prácticamente el plato nacional. Jake dudó al pensarlo. ¡Qué asco, soja! Al menos ese fue su primer pensamiento antes de llevarse un trozo a la boca y sonreír poco después. Finn, estás delicioso. Dijo Jake mientras empezaba a devorar la comida. Bueno, no quiero ser grosero. Finn se encogió de hombros antes de empezar a comer, pues ya conocía el sabor y lo disfrutaba en secreto. Penny, sin embargo, seguía indecisa. No sé, es solo que, comer algo diseñado para saber a persona real se siente un poco, existencialmente grosero, intervino. Ay, cariño, dijo Ethel con dulzura, poniéndole un casco tranquilizador en el hombro, nadie en la dimensión de cristal ha probado jamás un humano real. Todos fueron exterminados mucho antes de que se abriera el comercio interdimensional. Esto es solo una interpretación. Una sugerencia. Penny cogió el tenedor y pinchó. El muñeco de soja movía y rezumaba salsa de soja. Seguía sonriendo. Miró a Jake y a Finn, quienes le levantaron el pulgar, diciéndole que al menos lo intentara. Penny se inclinó como si fuera a presenciar un reto. Hasta el fondo, murmuró y dio un mordisco. La textura era sorprendentemente suave, una mezcla entre un mochi y un dumpling, pero el sabor era sorprendentemente delicioso. Rico, sabroso, con el punto justo de dulzura del glaseado. Era como morder el cálido recuerdo de un guiso perfecto, nostálgico y satisfactorio a partes iguales. ¡Guau! Jadeó. Ethel sonrió radiante. ¿Te gusta? Odio que me guste tanto, admitió Penny, tomando un segundo trozo a pesar de sí misma. Mo aplaudió con entusiasmo desde la cocina. Sí. Soy gente, amigos. Jake rió entre dientes, sirviendo más té para todos mientras el ambiente se relajaba. La sala estaba acogedora y cálida, y las risas fluían a raudales. Bob y Ethel charlaron con Jake sobre la infancia de Lady. Cómo una vez se quedó atrapada en una caverna de cristales de azúcar durante 3 días por intentar encontrar un mítico oso burbuja, y cómo solía pintar murales en los techos de los búnkeres de meteoritos. Finn se sentó en el suelo con Penny y Mo, todavía masticando pensativamente. Esto es una locura, dijo Penny sin dirigirse a nadie en particular. Pensé que esta visita sería una pesadilla. Finn lo pensó antes de reírse entre dientes. Sí.
Cuando los padres veteranos de guerra interdimensionales de la novia de tu mejor amigo, que quizá no tengan gusto por la carne humana, quieren visitarte, parece una receta para el caos. ¿Verdad? Exclamó Penny. Pero son, realmente geniales. Y trajeron bocadillos, agregó Mo, todavía abrazando un plato de gente de soja. Bob, al oírlo, se rió. Seamos Rainicorns, pero sabemos cómo organizar un picnic. Ethel se acercó flotando, sin dejar de beber té. La verdad es que hace tanto que no tenemos una reunión familiar como Dios manda. Cuando Lady nos escribió sobre Jake, estábamos nerviosos. Pero ahora, bueno, nos sentimos como si estuviéramos entre amigos. Jake parecía un poco lloroso. Ay, tío. Eso significa mucho. Deberíamos repetir esto algún día, dijo Bob. Quizás la próxima vez llevemos los pasteles de Medusa. He oído que combinan de maravilla con la gente de soja. Penny hizo una mueca. Ni hablar de medusas. Finn la miró fijamente. ¿En serio, cuándo has sido tan quisquillosa para comer? Desde aquellas tartas reales, suspiró con cariño, recordando el sabor. Finn suspiró, riendo a medias. ¿Sabes qué? Te lo concedo. Mientras el sol se ponía tras las ventanas y la tetera se secaba lentamente, el grupo se dispuso a charlar tranquilamente. La ansiedad, antes inminente, por conocer a los suegros se había convertido en una velada inesperadamente agradable, llena de risas, comida peculiar e historias extrañas pero reconfortantes.